buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Pepperstein 77. Aunque el Grial esté generalmente aceptado como un mito y su búsqueda todavía no haya dado resultados, cada vez la expectación y las teorías alrededor del mismo aumentan con el paso de los años. Desde los caballeros de las leyendas medievales, pasando por caballeros templarios, incluso se ha llegado a hablar de que los nazis sostuvieron una ardua búsqueda. El Santo Grial, la copa que Jesucristo usó en la última cena, y que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo cuando éste fue crucificado. Es una de las reliquias más apreciadas y deseadas de la historia. Hoy en día, el paradero de la copa, según la leyenda, continúa siendo uno de los misterios más intrigantes. A ella se refieren diversas leyendas. Por ejemplo, se le atribuyen propiedades curativas, el poder de resucitar a muertos o alimentar a miles de personas. Las leyendas muestran el Santo Grial en forma de copa o de fuente. Durante aproximadamente 10 siglos, en dichas leyendas, se consideraba que los caballeros templarios custodiaban al Grial, aunque en ningún momento se detalló en qué consistía exactamente esta gran reliquia. Hay quien relaciona al Santo Grial y a José de Arimatea sosteniendo que Jesús, ya resucitado, se le apareció a José para entregárselo y ordenarle que lo llevara a la isla de Britania. Autores sostienen que José usaría el cáliz para recoger la sangre y el agua emanadas de la herida abierta por la lanza del centurión en el costado de Cristo y que, más tarde, en Britania, estableció una dinastía de guardianes para mantenerlo a salvo y escondido. Cabe señalar que en la Biblia no se menciona en ningún momento el Santo Grial. La primera referencia que tenemos es del siglo XII. El origen de la leyenda del Santo Grial. La búsqueda del Santo Grial es una historia que se relaciona con la leyenda del rey Arturo, combinándose con tradiciones cristianas junto con antiguos mitos celtas referidos a un caldero divino. Además, existen otras leyendas acerca del Santo Cáliz que se relacionan directamente a las distintas copas antiguas que se consideran la auténtica reliquia. Fue mencionado por primera vez en la historia a principios del siglo XII por el autor francés Chrétien de Troyes, en su narración Perceval, también llamado El cuento del Grial en su traducción al español. La obra de Chrétien de Troyes representó el comienzo de la leyenda, pero fueron otros autores quienes desarrollaron este mito, tal como se dio a conocer en la Europa medieval, espiritualizándola y resaltando que se trataba de la copa de la última cena, la misma que, según diferentes fuentes, como lo mencioné hace unos instantes, José de Arimatea la usó para recoger la sangre de las heridas de Cristo durante su crucifixión. Con el pasar de los años y con tantos mitos y leyendas creados alrededor de esta mítica copa, se fueron diversificando más y más las ideas, y así, inevitablemente, fue aumentando la creencia de que en tal o cual lugar se encontraba el cáliz, por lo que existen diversos santos griales que los nativos de cada lugar aseveran que es el verdadero. Tenemos, por ejemplo, el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia en España. Considerado como el cáliz traído de Roma a España gracias a San Lorenzo mártir en el siglo III, con anterioridad a su depósito en Valencia, estuvo en diversos lugares en Aragón, como el monasterio de San Pedro de Ciresa, la Catedral de Jaca o el monasterio de San Juan de la Peña. Tras una corta instancia en Barcelona, llegó a Valencia. Compuesto por una copa de ágata de 7 centímetros de alto y 9.5 centímetros de diámetro, con un pie con asas posteriormente añadido, fechado por los especialistas del siglo I, y teniendo como auténtica copa hebrea al observar las medidas utilizadas en la época para ese tipo de utensilio, hecho sobre piedra catalogada como sardios, representativa de la tribu de Judá, precisamente de la tribu a la que perteneció Jesucristo. Al pie, además, consta una inscripción en hebreo que alude al resurrector. Los pontífices que han visitado Valencia, Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, increíblemente utilizaron esta copa para ejercer la comunión.
Tenemos también el cáliz de Doña Urraca. Se trata de un cáliz compuesto por 2 copas de ónice de origen romano que Doña Urraca, reina española del siglo XI, mandó enriquecer, agregando el metal junto con unas cuantas piedras de alta gama, al sostener que era el Santo Grial. Ella lo recibió de su padre, Fernando I el Magno, quien a su vez lo tomó de los califas musulmanes que se lo donaron. Tenemos por otro lado el Santo Grial de Ocebreiro. En pleno camino de Santiago, contamos con un cáliz custodiado en el monasterio de Santa María de Ocebreiro, desde mediados del siglo XII, al que se le atribuye ser el Santo Grial, que por cierto, los soldados alemanes del año 1939 aproximadamente, saben a quiénes me refiero, visitaron este monasterio para hacerse con este cáliz, o por lo menos, para asegurarse de su veracidad y autenticidad. La tradición sostiene que en tal copa tuvo lugar un milagro eucarístico, consistente en la conversión de la oblea y el vino que usaría el celebrante en la Eucaristía en carne sensible y sangre, la cual manchó los corporales. Más tarde, en el siglo XV, los reyes católicos, en una visita al monasterio, donarían los faroles que custodiaban la reliquia, atribuyendo a este gesto mayor certeza sobre la autenticidad del santo cáliz. Como se ve, existen varias versiones, y cada una, sin duda alguna, podría ser el auténtico Santo Grial. Ahora bien, el historiador y escritor inglés Gregor Fidden, quien ha asegurado que desde el inicio del cristianismo el concepto del Santo Grial se ha malinterpretado y que, según él, ha resuelto el enigma. Su teoría es la siguiente. En vez de ser una humilde copa de un carpintero, el Grial es en realidad el único evangelio escrito por el Hijo de Dios. En otras palabras, el único evangelio escrito por Cristo. Que, como dato curioso, quiero agregar que jamás se ha encontrado algún papiro o alguna escritura hecha por Jesús. La copa es solo un símbolo para las enseñanzas reales de Jesús, asegura al medio The Express. Se le llamó así, afirma, con el objetivo de evitar la persecución que sufrirían los cristianos en aquel momento. No solo se permite decir que su descubrimiento cambiaría para siempre el cristianismo, sino que tiene claro el recorrido que el supuesto texto hizo hasta desaparecer en el olvido. Fidden cree que en un primer momento se escondió en la biblioteca de Alejandría en Egipto, en el mayor almacén de conocimiento de la antigüedad. Anticipándose al ataque de las fuerzas del Papa en el siglo IV después de Cristo, fue trasladado a una localización secreta en las montañas de Tibesti, la más grande del Sahara, en Chad, África. Fidden cree que los templarios hicieron copias del Evangelio y que las ocultaron antes de que la orden fuese disuelta en el siglo XIV. Probablemente hay un ejemplar enterrado bajo Rosslyn, en Escocia, y los masones podrían tener otra copia, asegura el escritor. Rosslyn se trata de una pequeña capilla rodeada de bosque a escasos 15 kilómetros de Edimburgo, en Escocia, que, coincidencialmente, el Grial se encuentra en esta misma ubicación al final del libro del Código da Vinci. El original escrito por Jesús se habría atesorado en algún lugar sagrado, por su valor místico más que práctico, añadió el escritor Fidden. Como con el Arca de la Alianza o la Lanza del Destino, todos son hipótesis que, al igual que en la antigüedad, estimulan la imaginación, las leyendas y, por supuesto, el movimiento económico de unos cuantos cazafortunas. Muchas gracias. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!